creo que Andrés lo logró. Esta mitad del camino es exitosa en cantidad de espacios de la vida social, cantidad. Desarrollo de un gasto que tiende a crear condiciones para que los pobres lo sean menos y vivan mejor. Se privilegió el gasto social por encima de todas las cosas. El primero, los pobres, no es broma, es en serio. Como reuniendo las emociones de todos los que estamos aquí, hay una sola emoción que está flotando en el aire, una emoción que nos calienta el alma a todos. Son los fantasmas, compañeros. Son los fantasmas de la generación del 78. Son los fantasmas de los que combatieron por abrir las puertas para un México diferente y nuevo. Y están aquí, hoy están aquí con nosotros. Los que veníamos de la lucha social, del movimiento sindical, de las luchas de los maestros, de los movimientos estudiantiles, del trabajo de organización en los barrios y del debate político, ideológico, llegamos a Morena porque no nos quedaba de otra. Había una amplia gama de luchadores sociales, activistas, pueblo organizado, que pensábamos en que la combinación de lucha social, lucha electoral era un camino válido para salir de la dictadura priista. Y era un camino cuestionable, porque lo que nos habíamos encontrado enfrente era el fraude electoral. El fraude electoral había negado victorias obvias de la coalición de izquierda a través de los mecanismos más pútridos, sucios y asquerosos del dominio priista de este país. A esto había que sumar una terrible decepción, que el primer instrumento de lucha que habíamos creado, que era el PRD, se había caído en pedazos. Mientras tanto, la lucha social se mantenía y se animaba a lo largo del país. Maestros, mineros, movimientos urbanos, movimientos estudiantiles. Y entonces vino el notable camino para construir Morena como aparato político electoral. El primer congreso establecía claramente la idea de un partido en movimiento. Y estaba claro en esos momentos el liderazgo de Andrés, que había sido el último candidato de la izquierda a la presidencia. El primer congreso era una especie de salto en el vacío. Había que entender cómo se había podrido el PRD. Y había que precisar los elementos que carga una estructura partidaria que trabaja en el trabajo electoral. Había que pensar de arranque, ojo, porque caemos en la lucha social electoral, pero la lucha electoral desarma al partido social y lo vuelve un partido que se preocupa solo por organizarse en torno al fenómeno del voto. Y sin embargo, el fenómeno del voto era un fenómeno acuciante. ¿Cómo demonios vamos a ganar unas elecciones si no logramos romper los mecanismos del fraude? Y fue desbordante, no pudieron parar la estructuración de Morena. Desde el gobierno el proyecto neoliberal avanzaba. Entonces, represiones históricas, ahí tienes Ayotzinapa de repente, y bueno, Aguas Blancas y todas. Cierre de normales, pero sobre todo es el momento en que el Estado desata las reformas neoliberales para tirar lo poco que quedaba de economía social. Y entonces nos imponen la eléctrica, la petrolera, la de la educación, con resistencia, ¿sí? Ahí estuvimos en el Senado apedreando la barda, y resistiendo con los primeros triunfos electorales que se iban produciendo. Lo notable es que no haya cundido el desencanto, que el desencanto no nos haya ganado la batalla de nuevo por la vía electoral, a pesar de los fraudes. De tal manera que fue una época de resistencia, sin duda, muy potente,
y de consolidación, por lo menos ideológicamente, de la idea de partido-movimiento, que al fin y al cabo solo quería decir una cosa, que era vamos por la ruta electoral, pero no renunciamos a la lucha social. Y se genera la última oleada. Yo creo que esta última oleada tuvo su gracia y su chiste. Morena se había consolidado como partido nacional. Éramos muchos, cuantitativamente. Cualitativamente era un partido con muchos cuadros. Y el liderazgo de Andrés muy claro, socialmente hablando. Y cuando empieza a prepararse la última guerra electoral, porque eran guerras, se había creado un frente de gran amplitud. Habían llegado a Morena a todo tipo de fuerzas, menos sólidas socialmente, más de recién venidos ante la posibilidad del triunfo. Y sin embargo quedaba la duda. ¿Nos van a volver a transar las elecciones? ¿Y qué camino queda si esto vuelve a suceder? Y se produjo el fenómeno. Nos mirábamos en aquella época como diciendo, ¿les ganamos? No, sí, de veras, sí, ahí está. Y entonces vino el problema de construir gobierno. Pero no éramos muchos y habían llegado bastantes sapos. Era inevitable en un proceso de alianza. Por otro lado, en este lapso, Morena seguía desdibujándose. Había perdido la sensación de que era voz del pueblo y por lo tanto no recogía la demanda popular para transmitírsela al gobierno. De tal manera que Andrés llegaba al poder con una legítima victoria no discutible, con un aparato del Estado horroroso y con el déficit de un partido que se desdibujaba al perder su intensidad en la lucha social. Y el partido ha entrado en una especie de sueño peligrosísimo en los últimos años. ¿Quiénes son los culpables? Vamos al diablo. No es la pregunta real, es ¿dónde está la llave? Y la llave es muy sencilla. La llave es la reconstrucción de la lógica movimentista, volver a mirar a la sociedad en términos de recoger sus demandas y apoyar sus movimientos, ¿sí? A vincularnos estrechamente a la progresión de la 4T y sus hazañas, ¿no? Y por otro lado, democratizar de nuevo el partido. Estamos a mitad del camino de un gobierno que puede producir cambios de tal profundidad que no sean reversibles. O sea, que la sociedad mexicana, gobierne la quien la gobierne, no pueda retroceder a la represión, la dictadura, el negocio turbio, el neoliberalismo rampante. El reto es, en ese sentido, divertido y otra vez es una de las miles de crisis que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, los militantes de izquierda en este país. Los principales retos de Morena en esta etapa están claros. Tiene que volver a vincularse a las demandas de la sociedad y actuar como mediador entre el aparato del Estado y la sociedad, diciendo, ojo, aparato del Estado, aquí no vas bien, estás confrontando cuando debías conciliar. Y eso lo puede hacer un partido. Y el segundo tiene que democratizarse. Y ya, si me van a dar regalos de Navidad, pues debería cultivarse. Hay 62 puntos de venta ya en el centro histórico. El siguiente paso en enero es toda la ciudad, que nos va a tomar un tiempo y vamos a tener que revisar la reimpresión porque parece que va muy bien. Era una historia para probar que a ellos les funcionara, que distribuyeran material de calidad y a precio muy bajo
y que nosotros pudiéramos surtirlo. ¿Es un motor la cultura? Siempre lo ha sido. En la lógica de la izquierda, sacar el libro que va a caer en manos de un militante y que lo va a transformar, producir la obra de teatro que vista por un adolescente le va a cambiar la vida, colaborar a generar la película que distribuida a nivel nacional en comunidades campesinas es como un rayo de luz, es verdaderamente uno de los grandes aportes. Es la izquierda la que promueve ferozmente la lectura, la difusión, el libro que te quita las tinieblas de la cabeza. Una y otra vez, a lo largo de la historia de México, la cultura fue un dinamo. 1, 2, 3, 4, 5 Carlos Fuentes, Agua Quemada, La Región Más Transparente, Aura, La Muerte, Artemio Cruz y Cantar de Griegos, 150 varos. Y él desde hace rato ya había apartado. Morena, la esperanza de México.